Buenos días, mi nombre es Eliana María Mejía Quintero, intensivista pediatra de la Clínica Cardiovid, y el tema que vamos a discutir hoy va a ser el ECMO venovenoso neonatal y pediátrico. El ECMO venovenoso es el modo preferido de soporte en falla respiratoria y consiste en que la sangre venosa es drenada para ser descarboxilada, oxigenarse y calentarse para luego retornar nuevamente a la circulación venosa. Su uso se ha incrementado de manera significativa entre los años 2006 y 2011 y el objetivo de este es mejorar la morbimortalidad, pero teniendo en cuenta que debe ser con un uso adecuado y que la implementación debe ser de una manera temprana para evitar complicaciones. El circuito del ECMO consiste en una bomba de sangre, un oxigenador, un intercambiador de calor que están conectados a una o más cánulas de drenaje y de retorno. Y se ha visto que los neonatos tienen mayor supervivencia que la población pediátrica. El ECMO se desarrolló principalmente para manejo del SRA en adultos, pero se abandonó en 1979 por malos resultados. Pero en 1975 el Dr. Bartlett tuvo su primer reporte de uso exitoso en un neonato con síndrome de aspiración de meconio. Ya en los 80s empezaron a utilizarlo más en los neonatos, en aquellos que tenían hipertensión pulmonar primaria del recién nacido con muy buenos resultados. Inicialmente se utilizó la configuración venoarterial, pero estaban muy preocupados por las consecuencias que iban a tener secundaria a la ligadura de la carótida que conllevaba la utilización de esta configuración. Desarrollaron las cánulas de doble lumen y esto marcó el comienzo del uso del ECMO venovenoso. Las patologías en las cuales se empezó a utilizar este modo fue en la aspiración de meconio, en la neumonía, la sepsis, la cardiopatía congénita y la hernia diafragmática. ¿Cuál es el objetivo del ECMO venovenoso? Principalmente es utilizado para falla respiratoria. El objetivo es mejorar la oxigenación arterial por medio de un aumento de la saturación de oxígeno de la sangre que fluye a través de las áreas de cortocircuito pulmonar. La sangre que es alta en saturación de oxígeno va a llegar a la arteria pulmonar y a medida que esto va llegando a la circulación del pulmón nativo, la mezcla de oxígeno va a ir aumentando porque se va perdiendo la vasoconstricción que se estaba produciendo por la hipoxia. Esto hace que la saturación a nivel del paciente sea más baja de lo que normalmente se espera, pero esa saturación de oxígeno va a dar una oxigenación arterial vital a los órganos del paciente. Y lo otro que hace el ECMO es la remoción del CO2, que esto está controlado por el flujo de gases y va a favorecer la necesidad de parámetros ventilatorios protectores y permitirá que el pulmón repose. Muy importante saber que carece de un soporte circulatorio directo, entonces vamos a depender de un gasto cardíaco adecuado del paciente. La sangre desoxigenada se va a drenar desde la aurícula derecha, la vena cava superior y la vena cava inferior por uno o varios accesos venosos, y la sangre oxigenada del ECMO se va a mezclar al retornal con la sangre venosa sistémica y va a llegar a la aurícula derecha, al ventrículo derecho. Hablando de la fisiología del ECMO en general, sabemos que es para apoyar a los pacientes con falla respiratoria y la fisiología del ECMO va a estar basada en el principio de intercambio gaseoso. El intercambio gaseoso es un movimiento de gases que está determinado por un gradiente de presiones y este ECMO va a trabajar como un pulmón en serie con la circulación nativa del paciente. El gradiente de presión lo que va a favorecer es una difusión de oxígeno y CO2 a través de la membrana del oxigenador. La membrana tiene dos cámaras, una cámara va a permitir que la sangre circule por ella y la otra cámara va a permitir que fluyan los gases. El gas es rico en oxígeno y pobre en CO2, entonces por ese gradiente de presión el oxígeno va a pasar desde la cámara donde está pasando hacia la sangre y el CO2 se difundirá hacia afuera. Lo podemos valorar con la presión parcial de oxígeno y de CO2, la saturación de oxígeno preoxigenador y postoxigenador, y esto nos va a mostrar la funcionalidad del ECMO. Aquí tenemos un diagrama explicativo donde vamos a ver que
a medida que la sangre pasa a través de la membrana del oxigenador, el gas va a ser rico en O2, pobre en CO2, se produce la difusión por gradiente de presión y ya empieza a mejorar la oxigenación y a disminuir el CO2 en el paciente. ¿Qué factores o valores tenemos que tener en cuenta para el manejo del ECMO? Una muy importante es que tenemos que dar una entrega de oxígeno adecuada. La entrega de oxígeno se mide por el contenido venoso de oxígeno multiplicado por el gasto cardíaco del paciente más el contenido de oxígeno del gas postoxigenador por el flujo del circuito del ECMO. Entonces, con esta ecuación sabemos que es muy importante el flujo de sangre del ECMO, el contenido de gas de oxígeno a nivel postoxigenador, y en el contenido, en las dos fórmulas, es muy importante como factor la hemoglobina, o sea que hay que tenerla en cuenta, la saturación de oxígeno del paciente, pero hay que tener mucho cuidado con la recirculación, que más tarde hablaré de ellas, y también tener en cuenta que el ECMO tiene un flujo nominal, que si excedemos ese flujo nominal vamos a alterar la entrega de oxígeno porque va a pasar muy rápido a través del oxigenador y la sangre que está en el centro de la cámara no se va a poder oxigenar. Otros factores que van a afectar la entrega de oxígeno va a ser el gasto cardíaco del paciente, el consumo de oxígeno por los tejidos, el grado de función del pulmón, la cantidad de sangre o la volemia del paciente y la eficiencia de ese oxigenador. Hablando de la eliminación de CO2, pues el determinante para poder hacer esto es el flujo de gases. Sabemos que el CO2 es mucho más soluble que el oxígeno, más o menos 6 veces más rápido la difusión del CO2 que del oxígeno, por lo cual es muy importante mantener un gradiente de CO2 adecuado a través de la membrana. Esto lo logramos con un control de flujo de gases por medio de un medidor de flujo y un mezclador o un blender, y la velocidad a la cual debe fluir ese flujo de gases debe ser más o menos entre 11 y 1 litro por minuto. Se debe considerar también el área de superficie de la membrana y la eficiencia del oxigenador, ojo, con la condensación, porque la condensación nos va a alterar la eliminación del CO2. La recirculación, que ya la habíamos mencionado, que es la porción de sangre oxigenada que regresa directamente al circuito del ECMO sin pasar por el paciente. Esto lo podemos medir por medio de la fracción de recirculación, que es la fracción de flujo del ECMO que regresa a la cánula de drenaje, y se puede medir por la saturación preoxigenador menos la saturación venosa mixta del paciente, dividida la saturación postoxigenador menos la saturación venosa mixta del paciente. La saturación venosa mixta del paciente es difícil de medir por la posición de las cánulas del ECMO. Entonces se recomienda, aunque tampoco es fácil, medir la saturación venosa central, poniendo un catéter venoso en la parte más distal de la vena cava superior para poder medir esa saturación, que nos va a reflejar la saturación mixta. Otros factores que van a contribuir a la recirculación: el flujo de bomba, la posición de la cánula, el gasto cardíaco y el volumen intravascular del paciente. El flujo efectivo también se debe tener en cuenta, y este es el volumen de sangre oxigenada que soporta realmente al paciente. Lo podemos obtener midiendo el flujo total del ECMO y restando la fracción de recirculación. Si aumentamos esa fracción de recirculación, se va a disminuir el flujo efectivo, y lo podríamos compensar aumentando el flujo total del ECMO, pero ojo, como habíamos visto ahora con recirculación, si aumentamos mucho el flujo del ECMO podemos aumentar la recirculación. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es que el gasto cardíaco nativo no debe ser excedido por el flujo total del ECMO, porque esto nos va a aumentar drásticamente la recirculación y nos va a disminuir de manera muy importante la entrega de oxígeno. Aquí hay un diagrama de lo que les he comentado con el gasto cardíaco nativo del paciente, el flujo del ECMO y los sitios de drenaje y de regreso de las cánulas.
Con estos parámetros pues podemos medir como la saturación arterial, la saturación cefálica, si se pone una cánula a nivel cefálico, y la saturación venosa, y de acuerdo si están aumentados o disminuidos, pues vamos a darnos cuenta si, ejemplo, la saturación arterial de oxígeno está aumentada y la saturación venosa está aumentando o está estable, pues podemos considerar que el paciente está mejorando y podemos ir disminuyendo el flujo del ECMO. Pero si tenemos una disminución de la saturación arterial y un aumento de la saturación venosa, pues deberíamos de considerar que no se esté presentando el factor de recirculación, y tendríamos que evaluar el gasto cardíaco del paciente, la posición de las cánulas y mirar cómo estamos con el volumen intravascular. Entonces, sabemos que la sangre oxigenada va a retornar al sistema venoso central. Esto nos va a obviar la preocupación con el ECMO venoarterial de la isquemia que se puede producir a nivel del ventrículo izquierdo, que se aturde, y en el ECMO venovenoso vamos a tener esa mejor oxigenación coronaria, y esto va a favorecer que el ventrículo no se aturda tanto. Pero tenemos que asegurar un adecuado llenado, y esto nos va a maximizar la precarga hacia el lado derecho del corazón y nos va a facilitar la contracción, llevando a una mejor estabilidad hemodinámica y a tener menos secuelas neurológicas. En general, los circuitos del ECMO venovenoso son menos complejos que los circuitos del venoarterial. Una cosa es que no vamos a necesitar posiblemente el puente que se va a necesitar en el ECMO venoarterial. Se puede hacer una canulación periférica por medio de la técnica de Seldinger, o una semipercutánea o intervención quirúrgica, y el objetivo de la canulación es extraer la sangre menos oxigenada, por lo cual se debe ubicar la cánula en un sitio como es la aurícula derecha, vena cava superior y vena cava inferior, pero minimizando la recirculación, y que la cánula de retorno llegue y esté dirigida hacia la válvula tricúspide para que tengamos una adecuada saturación. Los sitios de canulación son la vena yugular interna derecha y las venas femorales. Podemos utilizar 2 cánulas o más, o una cánula de doble lumen, que más o menos vienen desde los 12 French hasta los 31 French. La cánula de doble lumen requiere sí o sí posicionarse bajo guía fluoroscopia o ecocardiográfica para tener una inserción segura y tener una adecuada posición de esta, pues debe quedar los orificios de drenaje a nivel de la vena de la aurícula derecha o de ambas cavas, y la de retorno debe estar dirigida hacia la válvula tricúspide. También podemos hacer canulación atriopulmonar, que es una cánula de doble lumen para soporte respiratorio y soporte VA del ventrículo derecho. Las cánulas de un solo lumen, la configuración puede ser femorofemoral o femoroyugular, o vena cava superior aurícula derecha femoral o aurícula derecha femoral. Y podemos utilizar también sistemas híbridos cuando tenemos problemas de drenaje venoso, como la configuración femoral yugular aurícula derecha, y esta, de todas las de cánula de un solo lumen, es la más eficiente en relación a la recirculación, que es menos alta. Y en algunos pacientes se puede poner una cánula de drenaje cefálico, y esto lo que va a favorecer es que va a disminuir el estasis cerebral y va a evitar que se produzca trombosis de las venas cerebrales. Una de las complicaciones que podemos tener a nivel del circuito del ECMO es la hemólisis, por el aumento de la presión negativa que se da a nivel de la cánula de drenaje y del circuito preoxigenador. Entonces los glóbulos rojos se van a exponer a un estrés por cizallamiento. Esto se da alrededor de las cánulas de drenaje, pero también el paso de la sangre a través de los puertos de drenaje, el adosamiento de la pared vascular y los bordes de las hojas de la centrífuga van a producir también cavitación y burbujas, y esto va a favorecer la hemólisis. Para mantener una recirculación baja es muy importante también minimizar la hemólisis y evitar la activación de la coagulación. El destete del ECMO venovenoso se va a realizar posterior al tratamiento exitoso de la enfermedad de base.
Se evidencia mejoría de los volúmenes corrientes del paciente, los parámetros ventilatorios de reposo no se tienen que alterar y va a permitir también el descenso del soporte del ECMO. El progreso pulmonar se evidencia por aumento de la eliminación del CO2 comparado con la oxigenación, y el destete se puede hacer por varios abordajes, también depende del protocolo de cada institución, pero se puede hacer disminuyendo de forma programada el flujo del ECMO o disminuir el flujo del ECMO y el FiO2 de la mezcla de gases. Uno pinza el flujo de gases, deja los parámetros del ventilador en reposo y hace control gasimétrico para valorar tanto la PO2 como la PCO2. O basado en la fisiología respiratoria, se deja el flujo de gases al mínimo necesario, se hace un control de gases preoxigenador y posoxigenador y se evalúa el CO2 de esos gases, se evalúa el paciente que esté tranquilo y que tenga una FiO2 razonable. Ya hablando específicamente del ECMO neonatal, el ECMO neonatal realmente ha empezado a disminuirse su uso por el advenimiento del óxido nítrico, el surfactante y la ventilación de alta frecuencia oscilatoria. La hernia diafragmática es el diagnóstico más común reportado por la ELSO, con una sobrevida más o menos del 50%, aunque muchos centros utilizan el veno arterial. Una otra patología que se utiliza es en el síndrome de aspiración de meconio, que es el que mejor sobrevida tiene en los pacientes neonatales. Muy importante hacer una valoración pre-ECMO con una historia clínica detallada, un examen físico exhaustivo, realizar una eco transfontanelar para descartar malformaciones o hemorragias a nivel del sistema ventricular cerebral, ecocardiografía para valorar la función del ventrículo derecho, pruebas de coagulación y una eco renal. En estos pacientes el circuito se debe cebar con sangre fresca, no más de 5 días, o con glóbulos rojos que estén lavados y filtrados para así poder disminuir la concentración de potasio en estos. Aquí están las indicaciones del ECMO neonatal. Los recién nacidos prematuros o de término, prematuros que sean mayores de 34 semanas, y las contraindicaciones absolutas, pues uno de los factores que se utiliza para esto es el índice de oxigenación, que sea mayor de 40 por 4 horas o mayor de 25 con FiO2 al 100%, la insuficiencia respiratoria hipóxica grave con descompensaciones agudas, hipertensiones pulmonares progresivas o fuga de aire persistentes asociadas a anomalías congénitas letales, síndromes congéniticos letales, que tengamos una hemorragia intraventricular grado 3 o 4, que tengamos un peso menor de 2 kilos, y en algunos centros han utilizado el ECMO venoso hasta en 1.6 kilos, la edad gestacional que les cuento menor de 34 semanas, que estemos coagulopáticos con sangrados o que tengamos lesiones irreversibles de órganos. Aquí están las patologías que se clasifican, son las que más han sido manejadas con el ECMO, como el síndrome de aspiración de meconio, la neumonía, sepsis. Ojo que el choque séptico tiene mayor mortalidad porque muchas veces hay que convertirlo a BA, entonces generalmente el choque séptico se maneja en ECMO BA. Pacientes con encefalopatía hipóxico-isquémica también se manejan con el ECMO, la hernia diafragmática y la hipertensión pulmonar primaria del neonato. En el manejo integral de estos pacientes hay que tener muy en cuenta los líquidos, electrolitos y la nutrición. Estos pacientes están en estado catabólico, por lo cual es importante tener una nutrición apropiada. Se recomienda utilizar más NPT que nutrición enteral porque muchos centros se preocupan por el riesgo de enterocolitis por la hipoperfusión que estos pacientes han sufrido. Se debe hacer un control estricto de electrolitos, principalmente del calcio ionizado. Estos neonatos en las primeras 48 a 72 horas van a tener una lesión renal aguda, por lo cual es importante tener una restricción de líquidos y utilizar diuréticos para favorecer una diuresis en estos pacientes. A nivel del sistema cardiovascular, cuando se empieza el ECMO se va haciendo un aumento gradual del flujo de sangre, más o menos el flujo oscila entre 80 y 150 centímetros por kilo por minuto. Sabemos que estos pacientes antes del ECMO necesitan mucha reanimación hídrica y soporte inotrópico, entonces después de inicio del ECMO podemos ir disminuyendo paulatinamente el soporte inotrópico, no necesariamente se debe retirar,
y lo vamos evidenciando por una mejoría del gasto cardíaco al liberar mejor oxígeno al miocardio y disminuyendo la poscarga del ventrículo derecho. La entrega de oxígeno es muy importante porque cuando es insuficiente hacia el cerebro y otros órganos, pues vamos a producir acidosis láctica y lesión de órgano blanco. Entonces, esto no nos va a cumplir la demanda y vamos a tener aumento en el consumo de oxígeno, que lo podemos medir por medio del contenido arterial de oxígeno y el contenido venoso de oxígeno, por el flujo del ECMO, y el consumo de oxígeno se puede aumentar por el uso de catecolaminas, por la sepsis, por la fiebre y la actividad del paciente. Entonces, tenemos que tener pacientes normotérmicos, adecuada sedación, y descartar pues patologías asociadas. Y la suficiencia de la oxigenación pues se mide con la saturación venosa de oxígeno, el lactato y el NIRS cerebral. A nivel del sistema pulmonar, el objetivo es minimizar los requerimientos de los parámetros ventilatorios, ya que vamos a minimizar del intercambio de gases a nivel pulmonar. Esto es un poco más lento que en el VA y obviamente las saturaciones van a ser toleradas más bajas, más o menos entre 75 y 85%. Se han descrito casos donde se han podido extubar a los pacientes y así vamos a permitir un descenso de la necesidad de la sedación y también las complicaciones inherentes al ventilador, pero en los neonatos pues faltan todavía estudios más completos para decir sí o sí se pueden extubar. Se utiliza la broncoscopia para movilizar secreciones, para hacer un diagnóstico infeccioso, para hacer un reclutamiento pulmonar y es muy importante evitar los cambios bruscos de la presión de oxígeno porque eso nos va a producir lesión a nivel del sistema nervioso central y se debe hacer una toma de rayos X diario en estos pacientes para valorar la mejoría pulmonar, valorar la posición de las cánulas y de los otros catéteres que tenemos. A nivel de infección no hay ninguna evidencia que soporte que debamos utilizar antibióticos profilácticos y como les había dicho a nivel del sistema renal, pues sabemos que hay una disfunción renal que es transitoria, está desencadenada por la hipoxemia y esto se resuelve pues espontáneamente en 48 a 72 horas, pero si no vemos que hay una respuesta adecuada, pues podemos utilizar hemofiltro o terapias de reemplazo renal continuas o diálisis peritoneal en estos pacientes. A nivel del sistema neurológico, lo más importante, lo que más nos preocupa es la hemorragia intracraneana. Entonces es muy importante hacer valoraciones neurológicas frecuentes, hacer eco transfontanelar diaria por los primeros 3 a 5 días de haber iniciado el ECMO y hacer monitoría como es el NIRS, el videomonitoreo electroencefalográfico para valorar la presencia de convulsiones que se presentan más o menos en el 9% de los pacientes. Y en los pacientes con encefalopatía hipóxico-isquémica, cuando empezamos ECMO, se debe continuar la hipotermia, más o menos de 34 a 35 grados. Para la sedación de estos pacientes utilizamos pues sedantes y ansiolíticos, pero hay que tener en cuenta que las dosis acumulativas pues nos van a producir resultados adversos como es el síndrome de abstinencia. A nivel hematológico, la anticoagulación es un desafío en los neonatos. Se debe hacer un control estricto del TPT para monitorizar la heparina que estamos utilizando, el manejo de plaquetas para cuando estemos sangrando y la hemoglobina debe estar en un nivel un poco más alto que en el ECMO-VA, más o menos con un hematocrito de 40 a 45, pero ser sensatos en la cantidad de exámenes que estemos haciendo para no ser nosotros los que estemos produciendo la anemia. Cuando se va a destetar el paciente neonatal es específico de cada paciente, no es una receta rígida. Sabemos que los riesgos del ECMO aumentan con el tiempo del ECMO, entonces, ¿qué criterios se pueden utilizar? Pues ya cuando logramos el reposo pulmonar adecuado, con mejoría de la enfermedad pulmonar subyacente y de la hipertensión arterial pulmonar, hay resolución de las fugas de aire, y el estado de balance hídrico es adecuado, con una buena función renal, el peso esté cercano al peso seco y que tengamos mínimos edemas. Aquí están más o menos los flujos y las medidas de los pacientes neonatales en cuanto a laboratorios también y a la monitorización de las saturaciones de oxígeno.
En cuanto al ECMO pediátrico, pues está indicado también para cuando el manejo convencional con ventilación mecánica falla, ya estamos con alto riesgo de hacer un daño pulmonar o tenemos un riesgo alto de muerte. Cada día pues el avance en las terapias han disminuido mayor las contraindicaciones absolutas en los pacientes pediátricos. Pero una de ellas y muy importante, la ventilación prolongada por más de 14 días, todavía se considera como una contraindicación. Aquí las patologías más comunes pues es la falla respiratoria aguda, pero no síndrome de dificultad respiratoria, la neumonía por virus, la neumonía bacterial y la neumonía viral. En contra, como de la neumonía por hongos, la lesión por inmersión, la hemorragia pulmonar o el estado asmático o la infección por pertusis, que tienen menos tasa de sobrevida. Muchos de estos pacientes tienen comorbilidades como son la falla renal, la enfermedad pulmonar crónica, la cardiopatía congénita biventricular, que son pacientes que se montan en ECMO veno-venoso. Y a considerar, aunque no es contraindicación absoluta, son los pacientes con cáncer que han recibido trasplante de médula ósea o de órgano sólido, los pacientes con cardiopatía con fisiología univentricular o los pacientes con falla hepática. Entonces se utiliza una cánula de doble lumen, esto ya sabemos que nos va a disminuir la recirculación y va a favorecer también que tengamos un paciente más despierto, utilizando menor sedación y favoreciendo la movilización temprana. Sabemos que cuando los pacientes se mueven tempranamente, esto también va a favorecer en la recuperación pulmonar. Ya les había dicho que la cánula de doble lumen debe utilizar ecocardiografía o fluoroscopia para poder tener el posicionamiento adecuado de la cánula. Si tenemos un drenaje subóptimo, pues podemos utilizar una segunda cánula de drenaje. Y los pacientes van a tener un compromiso cardiovascular por hipoxia, esto va a llevar a acidosis y a daño tisular, y si a pesar del ECMO veno-venoso vemos que esto no mejora, pues hay que considerar el cambio a veno-arterial, sabiendo que la morbimortalidad aumenta. Y cuando lo pasamos a ECMO-VA, pues hay que tener en cuenta que se debe permitir algo de flujo pulmonar para evitar la isquemia por hipoperfusión y minimizar la poscarga del ventrículo izquierdo. En la ventilación hay que individualizar también el uso de los parámetros de reposo, sobre todo en los pacientes con síndrome de dificultad respiratoria agudo, pues estos van a necesitar unos parámetros un poco más altos que en otras patologías. No hacer un descenso muy brusco de estos parámetros para que no vayamos a favorecer la pérdida de volumen, aumentar la resistencia vascular pulmonar y disfunción del ventrículo derecho. En la parte ventilatoria vamos a valorarlo con la radiografía de tórax. También se puede valorar la distensibilidad pulmonar o los cambios en el volumen corriente del pulmón o con ecografía pulmonar. Cuando vemos que la función pulmonar va mejorando, pues podemos disminuir la sedación, buscar una respiración espontánea, inclusive se pueden extubar estos pacientes, va a favorecer la recuperación pulmonar y va a cortar el tiempo de ECMO. La hipoxia que vamos a tolerar va a ser entre un 75 y 80% de saturación de oxígeno. Esto lo vamos a evidenciar que sea efectivo por medio de la valoración de la oxigenación tisular adecuada, por medio de un lactato, del gasto urinario, de parámetros de perfusión periférica como es el llenado capilar y por medio del NIRS. La saturación venosa, como les dije, no es una indicación de oxigenación porque igual va a haber recirculación en estos pacientes. Es muy importante también supervisar la posición de la cánula. Si vemos que estamos hipóxicos y requiere transfusión de glóbulos rojos, pues se transfunde con glóbulos rojos, o se aumenta o se disminuye el flujo de acuerdo si hay recirculación o no, o si hay necesidad de aumentar el drenaje. Tener en cuenta que la relación de entrega-consumo de oxígeno es más o menos 3:1 y debemos tener un adecuado control de la temperatura, la sedación y en pacientes muy específicos considerar el bloqueo neuromuscular. A nivel del gasto cardíaco, pues cuando empezamos el ECMO va a haber una mejoría significativa al mejorar la oxigenación a nivel del ventrículo izquierdo, empieza a aumentar el flujo sanguíneo pulmonar, esto va a favorecer el descenso de la resistencia vascular pulmonar y va a mejorar la poscarga del ventrículo derecho. Como les dije, pueden necesitar soporte inotrópico y es muy importante tener un adecuado control y
manejo de la disfunción del ventrículo derecho. A nivel de líquidos y nutrición, también son pacientes que van a tener sobrecarga por la reanimación hídrica que se tiene, pero en ellos hay que tener en cuenta que esa sobrecarga hídrica nos va a exacerbar el daño pulmonar, por lo cual es importante también tener una restricción de líquidos y utilizar diuréticos o terapia de reemplazo renal continua, favorecer una adecuada ingesta de calorías. La enteral en estos pacientes sí se considera más segura, o se puede utilizar nutrición mixta con nutrición parenteral y enteral. Al inicio del ECMO sí se considera relajar pacientes que sean muy específicos y sí tener una adecuada sedación. El bloqueo sí quitarlo rápidamente por el riesgo de atrofia muscular, y saber que las benzodiazepinas y los opioides en estos pacientes van a producir por dosis acumulativas taquifilaxia, delirio y abstinencia. Entonces se puede considerar el uso de la dexmedetomidina, que va a disminuir la dosis de las benzodiazepinas y los opioides, o favorecer que el paciente se vaya despertando y en ellos tener una estimulación adecuada y tener actividades, favorecer el ciclo vigilia-sueño y evitar el ojo seco. A nivel de anticoagulación, también vamos a anticoagular con heparina, se debe monitorizar con el TPT. En algunos centros se utiliza la tromboelastografía para valorar el funcionamiento de los factores de coagulación. Se puede medir los niveles de antitrombina de 3, sobre todo si estamos sospechando resistencia a la heparina, y debemos controlar el sangrado y la trombosis, que son las complicaciones más frecuentes de estos pacientes. Aquí están los laboratorios que se hacen. Nosotros en la clínica el anti-10A no lo utilizamos, manejamos más el TPT que el anti-10A, y el ACT pues hemos tratado de no utilizarlo tanto como antes. Es muy importante tener el manejo de medidas asociadas. Se describe la posición prona en estos pacientes, obviamente teniendo en cuenta la posición de las cánulas y que no se vayan a desplazar, pero la posición prono nos va a ayudar a mejorar la ventilación, perfusión de los pulmones, y podemos favorecer también una terapia respiratoria más adecuada. En estos pacientes también se puede utilizar la broncoscopia para hacer diagnóstico o control de infección o manejo de las pérdidas de volumen, como para extraer secreciones. En relación a los productos sanguíneos, pues los glóbulos rojos se utilizan para mejorar el contenido arterial de oxígeno y la entrega. El plasma fresco congelado si hay pacientes que están politransfundidos, para evitar el riesgo posttransfusional. Las plaquetas solo si es necesario, y podemos hacer también reanimación hídrica con albúmina en pacientes que están requiriendo bastante volumen. Se debe monitorizar el NIR cerebral y el somático. Si vemos un NIR cerebral bajo, se considera pues que pueda tener un bajo gasto, o que tengamos un bajo flujo del ECMO, o una baja saturación o hipocapnia que nos va a producir vasoconstricción cerebral. Importante el cuidado de enfermería a nivel de la piel, la cavidad oral y las heridas. Y aquí está un flujograma de el flujo sanguíneo a nivel veno-venoso, teniendo una cánula de drenaje y una cánula de retorno adecuadamente posicionada. Con el mayor volumen que podamos tener, se va aumentando paulatinamente el flujo del ECMO al máximo, y los parámetros ventilatorios se van controlando de acuerdo a la saturación de oxígeno. Si tenemos una saturación de oxígeno inicial mayor de 90, sabemos que tenemos un flujo adecuado. Si tenemos una saturación menor de 90, pues habría que mirar que la cánula no sea más pequeña, o que necesitamos otra cánula para favorecer un mejor retorno, que no estemos anémicos, que no tengamos recirculación, y que el posicionamiento de la cánula sea adecuado. Volvemos a hacer control. Si es mayor de 90%, pues es un flujo que ya está estable. Si es menor de 90, habría que descartar que no haya factores que estén favoreciendo el consumo de oxígeno, como es la fiebre o un mal plano de sedación. Y ya
con esto, si logramos que tengamos un flujo estable, pues ya dejamos los parámetros ventilatorios en reposo y vamos a ver que ya la saturación no va a ser 90, sino mayor de 80, y con esto pues vamos a manejar el paciente adecuadamente. Estas son la sobrevida de los pacientes. Como les había dicho, la aspiración de meconio tiene la mejor sobrevida, el 92%. La menor sobrevida es la neumonía. En los pacientes pediátricos, la neumonía aspirativa es la que mejor sobrevida tiene. La neumonía viral es la que menor sobrevida tiene. Y esta es la bibliografía que se utilizó para esta charla. Espero que sea de agrado. Muchas gracias por la atención prestada.